Newton 2. Color. Los colores son las sonrisas de la naturaleza. Lee Hunt. De lo expuesto, resulta también evidente que la blancura de la luz solar está compuesta de todos los colores con los que las varias clases de rayos de que la luz consiste, cuando por sus diversas refringencias son separados uno de otro, tiñen el papel o cualquier otro cuerpo blanco sobre el que caigan, pues esos colores son inmutables, y cuando quiera que esos rayos con esos colores suyos se mezclan de nuevo, reproducen la misma luz blanca de antes. Isaac Newton. La primera cita no necesita explicación. Los humanos disfrutan del color, como disfrutan de las sonrisas, de forma espontánea. La segunda, cuya explicación ocupará este capítulo, inaugura una reflexión más profunda del color, que ocupará gran parte de nuestra reflexión e iluminará mucho nuestra pregunta. Las mentes más puras y reflexivas son las que más aman el color. John Ruskin. Las piedras de Venecia. Eso somos nosotros, así que vamos a ello. Purificando la luz. El blanco ha sido desde tiempos remotos un color que significa pureza. En el antiguo Egipto, los sacerdotes y sacerdotisas de Isis vestían siempre de lino blanco, como lo hacían las momias listas para la vida eterna. Es el color tradicional de las bodas, uniones de los puros de corazón. En el simbolismo cristiano es el color del cordero, y el del huésped celestial, y el del Cristo triunfante, como se puede ver en la lámina I. Lámina I. En la iconografía cristiana occidental, el blanco es un símbolo poderoso, tanto de pureza como de poder. La transfiguración de Fra Angélico es un ejemplo sublime. Esta asociación del blanco con la pureza suena bien. El blanco es el color de la fuente primaria de iluminación natural, nuestro sol cuando brilla en todo lo alto del cielo. El blanco es el color de las superficies más brillantes, como las nevadas, las que mejor reflejan el sol. Pero el análisis científico cuenta una historia distinta. Cuando un rayo de luz solar pasa a través de un prisma de cristal, emerge un arco iris, o un espectro en la jerga de colores. Un efecto similar que implica el paso de la luz a través de las gotas de agua. Es responsable de los arcoíris naturales. Antes del trabajo de Newton, la opinión común era que los colores que emergen de los prismas o las gotas de lluvia resultaban de la degradación de la luz blanca que viajaba a su través. Se pensaba que los colores eran mezclas del negro, la oscuridad, con el blanco, en proporciones variables. Según cuánta distancia viaje la luz a través del prisma, resulta más o menos degradada y por tanto aparece como un color diferente. La idea tiene el atractivo de la simplicidad. ¿Por qué introducir muchos ingredientes si 2 o 1 pueden bastar? Newton, sin embargo, propuso que la luz blanca, incluyendo en concreto la luz del sol, es una mezcla de muchos ingredientes básicos. Según esta idea, el prisma no degrada la luz blanca, sino que separa la luz solar en ingredientes más básicos, unos ingredientes que ya estaban presentes al principio. Un experimento simple pero profundo que Newton citó como el experimentum crucis, el experimento crucial para su propuesta. Presenta el argumento visiblemente como se ve en la lámina J. Lámina J. Los colores espectrales que emergen cuando se analiza la luz blanca con un prisma. Se pueden recomponer como luz blanca usando un segundo prisma. Colores espectrales en los que la luz blanca es analizada por un prisma pueden resamblarse como luz blanca utilizando un segundo prisma, cuando solo se usa una parte del espectro. La luz combinada no es blanca, sino una mezcla de los colores que se han recuperado originalmente. Cuando la luz solar natural se utiliza como fuente original y el extremo azul del espectro se deja fuera, el verde domina como color percibido. Cuando solo se deja pasar una estrecha banda de colores, el rojo, en este ejemplo, solo emerge luz de ese color. El fondo de la cuestión es que con un segundo prisma podemos revertir la separación y regresar a la luz blanca, una luz indistinguible en sus propiedades de la luz solar como la que empezamos. Como indica nuestra imagen, podemos también decidir combinar solo una parte del espectro y entonces emergen rayos de colores intermediarios en vez de blancos. En resumen, el prisma lleva a cabo un análisis de la luz blanca entrante. Es fácil interpretar este experimento si asumimos que la luz solar consiste en fotones,
aunque el término no empezó a usarse hasta siglos después. Para evitar la confusión, me referiría a los átomos de la luz como fotones. Los fotones podrían venir en distintas clases como distintas formas, digamos, o con masas diferentes, que resultan afectadas de modo distinto por el cristal del prisma. Entonces, el prisma, al torcer mucho o poco las trayectorias de los diferentes tipos de átomos de luz, los separaría y efectivamente los clasificaría. Actuaría como una máquina expendedora moderna que separa los diferentes tipos de monedas. Las diferentes clases de fotones afectarían también a nuestros ojos de maneras diferentes, produciendo la sensación de diferentes colores. Newton no se comprometió con eso, ni con ningún modelo concreto. Esa habría sido una hipótesis, pero se quedó con esas ideas en mente, como guías para profundizar en la investigación experimental. ¿Hasta dónde se puede llevar la idea de clasificar la luz? Podemos bloquear todo el espectro salvo una pequeña porción para obtener rayos de color puro en el espectro. Los componentes de esos rayos filtrados, sean lo que sean, se tuercen en la misma medida cuando pasan por el prisma. ¿Ha clasificado ese proceso de la luz en partes idénticas y fundamentales? ¿O puede que un procesamiento más avanzado revele una estructura adicional y demande, por tanto, una purificación ulterior? Newton sometió sus rayos purificados, los rayos de colores espectrales, a una amplia variedad de vejaciones. Lo reflejó en diversas superficies y los hizo pasar por lentes y prismas de muchos diferentes materiales transparentes o parcialmente transparentes. No solo de vidrio común. Halló de esos procesos respetan la clasificación espectral realizada por el prisma. El amarillo espectral, cuando se refleja, sigue siendo amarillo. El azul espectral sigue siendo azul, y así sucesivamente. La luz es absorbida a menudo por los objetos que vemos coloreados. Por ejemplo, un objeto que vemos azul absorbe todos los colores espectrales, excepto los cercanos al azul, y por eso aparece azul. Pero nunca encontramos el amarillo espectral reflejado como azul espectral, ni como cualquier otra cosa que no sea amarillo espectral. La misma regla se aplica al paso a través de materiales, refracción. Los colores espectrales mantienen su integridad. Los diferentes colores resultan torcidos en distinta medida, por supuesto, así es como el prisma los separó en primer lugar. Pero un material refractará los rayos de un color espectral, dado en una manera concreta. Mediante experimentos como estos, Newton estableció que los rayos de luz derivados de los colores espectrales son sustancias puras, con propiedades fijas y reproducibles. El blanco no aparece en el espectro. Los rayos de luz blanca siempre pueden analizarse en colores espectrales componentes, y siempre revelan ser una mezcla. De forma irónica, y a pesar de su simbolismo, cuando se le considera simplemente como luz, el blanco nunca es puro. Aquí, para ser exacto, debo mencionar una complicación interesante. No es del todo cierto que los colores espectrales no se puedan analizar más a fondo. Es posible una separación dicotómica más allá, en dos diferentes polarizaciones. Resultará natural tratar esta complicación más adelante en conexión con el trabajo de Maxwell. Aunque es posible, no es de todo fácil separar la luz de un solo color espectral en sus dos componentes polarizados, y por tanto podemos ignorar esta distinción para muchos propósitos. Se da una situación similar con los elementos químicos de las sustancias, que pueden ser mezcladas de isótopos que son difíciles pero no son imposibles de separar. Aunque nunca debo describirlo de esta forma, creo que es adecuado considerar lo que Newton está haciendo aquí y en toda la óptica. Como la determinación de la química de la luz, el análisis o la purificación es el primer paso de la química. La química de la luz. Una vez purificada la luz, estamos preparados para estudiar su química en mayor profundidad. Nuestro análisis ha sido hasta ahora coherente con el principio rector de que la luz está hecha de fotones y de que los diferentes tipos de fotones se tuercen en distinta medida por el cristal, de modo que pueden separarse pasándolos por un prisma. Cada color espectral entonces es una selección purificada que solo contiene fotones de un tipo. De esta forma, hemos identificado los elementos de la luz. Comparemos y contrastemos la química de la luz con la más familiar, aunque desarrollada más tarde y mucho más complicada, química de las sustancias, empezando con sus tablas periódicas.
La tabla periódica de la luz solo tiene una fila, el arco iris de colores espectrales. Los colores espectrales son sus elementos. La tabla periódica de las sustancias tiene varias filas, con los elementos organizados en columnas que muestran unas propiedades químicas más o menos similares pero distintas. También hay dos tramos largos y singulares, los lantánidos, tierras raras, y los actínidos, en las que poca cosa cambia químicamente. La tabla periódica de la luz puede materializarse de manera tangible y física, de hecho pasando a través de un prisma, un rayo de la luz solar, o la luz producida por cualquier cuerpo caliente y brillante, y proyectando el resultado en una pantalla. Ya tenemos lo esencial de la tabla. La tabla periódica de las sustancias, en cambio, es una construcción intelectual. No existe un objeto en la naturaleza que corresponda a ella. La tabla periódica de la luz es continua, mientras que la tabla periódica de las sustancias es discreta. Los elementos de la luz solo interactúan entre sí de manera muy débil. De hecho, los rayos de la luz que se cruzan pasan uno por el otro libremente sin reaccionar. No echan chispas, por ejemplo, ni dejan tras de un sí un residuo de moléculas de luz. En esos sentidos, cada elemento de luz se asemeja a los elementos químicos denominados gases nobles o inertes. Desde una perspectiva más amplia, es natural considerar juntos los dos tipos de química, como la ciencia de los átomos y sus interacciones, incluyendo tanto los átomos de luz como los de la sustancia. En ese marco ampliado, los átomos de la luz ya no parecen tan inertes, aunque no se combinan fácilmente uno con el otro. Si se combinan los átomos de sustancias siguiendo las reglas definidas, tendremos mucho más que decir sobre estos más adelante, y profundizaremos en ello cuando lleguemos a Belleza Única 1, Música de las Esferas. Uno de los principales objetivos de la alquimia era producir la piedra filosofal, que transformaría una clase de átomo en otra. Por ejemplo, el plomo en mucho más valioso que el oro. Para los átomos, la luz hay una piedra filosofal, el movimiento. Si nos movemos hacia un rayo de luz espectralmente pura, se nos aparecerá como luz espectral de un color diferente. Los colores se desplazan en la dirección del rojo al azul, y decidimos que están desplazados al azul. La magnitud del desplazamiento es proporcional a la velocidad del movimiento relativo y es muy pequeña a menos de que esa velocidad sea cercana a la velocidad de la luz. Los desplazamientos son mucho más pequeños de lo que pueden observar Newton. Para la mayoría de los casos prácticos podemos ignorarlos, pero el desplazamiento al rojo de las galaxias distantes en concreto. El cambio que provoca ese desplazamiento al rojo de la posición de las líneas oscuras y claras del espectro, codifica cuán deprisa se están alejando unos de otros y nos permite cartografiar la expansión del universo. La idea de que la luz está hecha de partículas, o como la hemos estado llamando fotones, ha tenido una historia enreversada. Como hemos visto, Newton se sentía atraído por la idea, pero no llegó a casarse con ella. Flirteó, sí, pero no se comprometió con ella de forma exclusiva. Su autoridad fue tal, sin embargo, que las teorías de partículas sobre la luz dominaron hasta bien entrado el siglo XIX, cuando las teorías ondulatorias tomaron el relevo, con el advenimiento de la explicación electromagnética de la luz por Maxwell. A fondo más adelante, el triunfo de la teoría ondulatoria parecía consumado, pero en el siglo XX, con la llegada de la mecánica cuántica, la teoría de las partículas hizo una reentrada con los átomos de la luz bautizados oficialmente como fotones. Ahora comprendemos que las partículas y ondas ofrecen perspectivas complementarias de la realidad de la luz. La práctica de Newton de mantener muchas alternativas en juego, renunciando a proponer una hipótesis en exclusiva, anticipa la complementariedad moderna. Sacando provecho del análisis, Newton extrajo un uso práctico de su entendimiento fundamental del color para mejorar los telescopios. Antes de su trabajo, los telescopios utilizaban dos lentes, normalmente en los extremos de los tubos largos, para recoger la luz de los objetos distantes y después enfocar su imagen de forma magnificada. Debido a que los diferentes colores de la luz siguen diferentes trayectorias a través de una lente, no todos los colores se pueden enfocar con precisión al mismo tiempo y se obtiene una imagen borrosa. Este es el problema de la aberración cromática. Newton propuso que se podía usar un espejo reflectante cóncavo para recoger la luz, en vez de una lente, y diseñó unos telescopios basados en esa idea. Sus telescopios reflectantes redujeron la aberración cromática, y además son más simples de fabricar.
Virtualmente todos los telescopios modernos son telescopios reflectantes. El análisis de la luz ha sido una fuente profundamente fructífera de descubrimientos científicos. Entre muchos posibles ejemplos, describiré aquí uno que es fácil de explicar, enormemente importante y dotado de un toque de poesía. Encontraremos otro más adelante. La impresión general que uno obtiene cuando mira el espectro producido por la luz solar es gradación continua de intensidad, pero si uno usa un cristal de muy alta calidad en el prisma y separa la luz con más precisión, descubre una abundancia de detalles finos. Joseph von Fraunhofer, pionero de este campo a principios del siglo XIX, descubrió que nada menos que 574 líneas oscuras dentro de este aparente continuo. La razón de esas líneas no se comprendió hasta la década de 1850, cuando Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff mostraron cómo unas líneas similares se podían producir en la Tierra. Cuando se pone un volumen de gas frío frente a una fuente caliente de luz, el gas absorberá parte de la luz. El gas es por lo general bastante selectivo en su absorción y se retira solo unos componentes de la luz en bandas espectrales estrechas. Cuando se realiza la luz, los colores que se han absorbido están ausentes, dejando unas líneas oscuras en el espectro. Diferentes tipos de gas, por ejemplo, gases basados en distintos elementos químicos, absorben diferentes colores espectrales. Así, si tienes un gas de composición desconocida, puedes deducir de qué está hecho viendo qué luz absorbe. En el lenguaje de nuestra química generalizada, el mensaje de las líneas oscuras de Fraunhofer, interpretado por Bunsen y Kirchhoff, es que un átomo de sustancia dado se combina, es decir, absorbe con solo algunos elementos específicos de luz, es decir, colores espectrales, mientras que ignora los demás. También se da el efecto inverso, que un gas calentado emite la luz de ciertos colores preferentes, creando líneas brillantes del espectro. En conjunto, esas líneas oscuras y brillantes son como huellas digitales que identifican las sustancias responsables. Así pues, analizando la luz, una estrecha y comparando sus líneas oscuras y brillantes con las observadas en gases de laboratorio, los astrónomos pueden determinar de qué está hecha la estrella y muchos otros detalles sobre las condiciones de su atmósfera donde la luz se origina. Esto se convirtió enseguida y sigue siendo hasta hoy el pan y la sal de la astronomía física. Lo más fundamental es que nos enseña que las estrellas están hechas de los mismos materiales que observamos en la Tierra y están sujetas a las mismas leyes físicas. Unas observaciones desconcertantes de Norman Lockyer y Pierre Janssen sobre la corona solar parecieron desafiar en una ocasión esa gran conclusión, pero acabaron por reforzarla. En 1868, durante un eclipse de sol, observaron una línea brillante que nunca se había visto que produjera ningún gas terráqueo. La responsabilidad se adjudicó a un elemento nuevo e intrínsecamente celestial, el coronio. Pero en 1985, dos químicos suecos, Per Clef y Niels Abraham Langren, e independientemente William Ramsay, descubrieron que la misma línea es producida por un gas que emanaba del mineral de uranio. De esta forma, las relaciones familiares entre el cielo y la Tierra quedaron restaurados. El nuevo elemento fue rebautizado Helio, en honor a Helios, el dios griego del sol.
Lámina I.